Indiferentemente de la zona horaria, un cordial saludo para ustedes, nuestros estimados videntes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana y hoy en día trataremos un tema muy especial. Para esta conferencia nos encontramos acá el señor Jefferson Lignia, Daniel García, Diego Cóndor y quienes habla Ángel Riazo. Dentro del análisis vamos a tocar un tema muy específico, el cual se basa en termodinámica y es el análisis termodinámico y económico del sistema de recuperación de energía de biogás de una planta en tratamientos de aguas residuales, ya que en nuestro país no se aplica este tipo de tecnología y por ende no aprovechamos energía renovable que podíamos sacar de distintos aspectos. Para iniciar la conferencia, le daré la palabra al señor Jefferson Lignia. Él va a tocar un tema muy importante. Adelante. En esta presentación, el estudio a tratar sobre analizar los procesos de combustión de biogás y recuperación de energía desde un punto de vista termodinámico, termoeconómico y de ejercicio. Vamos a utilizar el biogás como una opción alternativa de energía renovable de los combustibles fósiles. Aplicabilidad y idoneidad de integrar un motor Stirling en dicho proceso. Unos datos importantes que en España, según el Registro Nacional de Lodos, se produce alrededor de 900.000 toneladas de materia seca anualmente, que esto solo el 20% es de materia seca, lo que va a representar un 4.5 millones de toneladas de lodo al año. ¿Qué es con esto que se va a lograr? Una estimación de 150.000 toneladas de petróleo, lo que es equivalente a una producción de 546 gigawatts hora. En la figura 1 vamos a presenciar las aplicaciones del lodo. Lo que el principal destino del lodo producido en España es para aplicaciones agrícolas, como podemos observar en la parte azul. Otras destinaciones, la parte amarilla, incineración, la parte verde y de vertedero, la parte roja. Estos datos fueron recolectados desde el 2008 al 2012. En la figura 2 va a ser la producción del biogás, que es en Europa. Producción de energía primaria de biogás entre los datos de 2012 al 2013. En Europa se produjeron alrededor de 13.4 millones equivalentes de petróleo de energía primaria de biogás, representando el 10.2 de crecimiento. Como podemos observar que va a ser datos cogidos de gas de vertedero, gases de lodos de depuradora, otros biogás y el total. Estos datos fueron recolectados en el año del 2012 al 2013. Antes de empezar el tema, vamos a coger conceptos. Se van a estar preguntando, ¿qué son las aguas residuales? Pues bien, las aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya calidad se vio afectada negativamente por influencia antropogénica. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que tiene efectos sobre la naturaleza. Estos pueden incluir aguas usadas, domésticas, urbanas, que tienen todo esto una parte negativa al medio ambiente. Y sí, partes negativas que nos pueden perjudicar al medio ambiente, ¿qué son? Los malos olores, que son por descomposición, acción tóxica, que esto puede dañar tanto a la flora y a la fauna. Potencialidad infectiva. Este es un punto crítico porque es un punto que nos puede causar, transmitir grandes enfermedades a todas las comunidades. Polución térmica generada por ciertos residuos líquidos industriales que poseen altas temperaturas.
¿Es un efecto mundial? Sí, es un efecto mundial porque nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque hay más de 1.000 millones de toneladas de agua residuales que son vertidas anualmente al agua subterráneas, a ríos, lagos y océanos del mundo. Este es un punto crítico para todos nosotros. Por eso viene esta forma de energía sustentable que es el biogás, que también es llamado gas de los pantanos. El biogás se obtiene de desperdicios orgánicos, puestos que ello se produce una biodegradación de residuos vegetales semejante a la descrita, como podemos observar en la imagen. Los excretos de la vaca, ¿qué es lo que nos va a tener? Vamos a obtener varios cosas a favor, que es el gas energía. La composición química del biogás depende de dos factores: materiales empleados en la digestión y tecnología utilizada en el proceso. La composición del biogás varía entre 55 al 70% de metano, 30 al 45% de dióxido de carbono y menos el 5% de trazas de otros gases. Las características: tiene poder calórico, petróleo por metro cúbico, temperatura de ignición, presión crítica, temperatura crítica y densidad, como muestran los valores. Aquí podemos observar un esquema de un biodigestor que al ingreso van a ingresar excretas de animales, desperdicios orgánicos industriales, desperdicios agrícolas, pero a la salida vamos a obtener pero varios beneficios, que entre ellos están electricidad, vapor, calor, iluminación. Y también vamos a ayudar al campo agrícola. ¿Por qué? Porque vamos a obtener abono orgánico. Es muy importante, datos muy importantes saber que cambiando residuos contaminantes por energía limpia, sustentable. Otro dato importante es saber que una vaca o un cerdo produce 5 kilos de estiércol y orina aproximadamente al día, lo que genera gran contaminación al ambiente. Pero, gracias al biogás, con 36 vacas se puede generar 180 kilowatt hora al mes, energía suficiente para el gasto mensual de una casa. ¿Qué vamos a obtener como resultados? Resultados positivos. ¿Por qué? Porque vamos a obtener planteles limpios y ahorro de energía para una empresa. En esta presentación se analizará si es posible obtener energía útil de este proceso, convirtiendo el biogás en una opción de alternativa de energía renovable. A continuación, mi compañero Diego Cóndor. Ya. Bueno, continuando con la exposición, ¿no? Aquí les planteo las interrogantes que cada uno nos preguntamos, ¿no? En cuanto al tema tratado, el qué, por qué y el cómo se los va a realizar. Bueno, en el ¿qué es lo que se busca en este caso? Se busca la reutilización de aguas residuales para generar lo que son compuestos útiles, en este caso que vendría a ser el biogás. ¿El por qué? El por qué, bueno, vendría a ser para el beneficio de las personas, las industrias y principalmente para el medio ambiente. El cómo funciona esto viene a ser mediante el uso de técnicas químicas, como son las que poseen las plantas de producción de biogás. Bien. A ver, aquí tomando en cuenta en el área local, lo que es el Ecuador, tenemos datos importantes referente al tema. Ecuador es uno de los países más ricos en recursos humanos de Sudamérica, con aproximadamente unos 43.500 metros cúbicos por hora al año. Contamos con 79 cuencas hidrográficas, en las cuales 72 descargan al Océano Pacífico y las 7 restantes a las cuencas amazónicas. También otro dato importante es que 7 de cada 10 personas tienen acceso a agua potable y 5.5 de cada 10 a alcantarillado. Por la desigualdad al acceso a estos servicios es más honda en lo que son áreas rurales y en barrios marginales. El siguiente esquema es establecido por la Secretaría del Agua, en cual nos muestra o nos da a conocer cómo son los efluentes de las industrias y poblaciones, las cuales contaminan lo que son las aguas superficiales, que son ríos, lagos y lagunas.
Aquí tenemos los factores como los contaminantes, podrían ser la agricultura, agroquímicos, efluentes poblacionales, efluentes mineros, residuos sólidos, efluentes de industrias, entre los más principales. Las aguas servidas y su tratamiento. Bueno, aquí en el país solamente alrededor del 10% de las aguas residuales tienen un nivel de tratamiento. Se estima que las aguas en más del 70% de las cuencas hidrográficas por debajo de la cota de 2.800 metros sobre el nivel del mar no es apta para el consumo humano, debido a la contaminación por microorganismos patógenos y presencia de sustancias tóxicas, por contaminación de desechos sólidos en las presentes hidrocarburos, entre otras sustancias. Aquí las cuencas, entre más del 80% de las empresas industriales, agroindustriales y de comercio y servicios generan aguas residuales del proceso de alta orgánica. Muchas veces las sustancias tóxicas no las depuran y las mandan directamente a lo que son las aguas residuales. Y aquí en el Ecuador, en especial en Quito, se creó una reserva, cual es la reserva de Quitum, como parte de un proyecto de descontaminación de ríos y quebradas de Quito. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento EMAPS Agua de Quito concluyó con la construcción de un plan de tratamiento de aguas residuales, el denominado PETAR Quitum, que recupera ambientalmente el río Machangara a través de las entregas de aguas contaminadas de la quebrada y sus principales afluentes. Ya. Según datos establecidos también por la Secretaría de Agua, según estudios, se ha tomado a las 3 ciudades importantes del país, que vienen a ser Quito, Cuenca y Guayaquil, para hacerle un porcentaje de lo que son tratamientos residuales en cada una de estas ciudades. Bueno, una de las ciudades tenemos que es Guayaquil, con la provincia de Guayas, que tiene una población aproximada de 2.400.000 habitantes. En esta se ha calculado un porcentaje de una cobertura de alcantarillado del 62% y el tratamiento residual del 10%. La siguiente ciudad viene a ser Quito, con la provincia Pichincha, con una población aproximada de 1.700.000 habitantes. La cobertura de alcantarillado de esta es un 91% y el tratamiento residual es un 2%. La tercera ciudad viene a ser Cuenca, con su provincia Azuay, con una población de 350.000 habitantes, una cobertura de alcantarillado del 74% y su tratamiento residual del 70%. Aquí como dato importante tenemos que tanto en la ciudad de Quito como en Guayaquil se están haciendo los respectivos estudios para los diseños definidos de plantas de tratamiento de aguas residuales, con las cuales los niveles de cobertura de tratamientos en estas dos ciudades llegarían a unos porcentajes mayores al 80%. Ya, aquí tenemos los tipos de tratamiento, los cuales son los tratamientos preliminares, los primarios, secundarios y terciarios o avanzados. El tratamiento preliminar. Esta es una etapa del tratamiento que se puede utilizar los siguientes accesorios o equipos, que vienen a ser las rejillas gruesas, rejillas medianas, rejillas, cetazos finos, trituradores o microfiltros. Ya. Como tratamiento primario. Bueno, aquí tenemos que es el tratamiento donde se remueven las fracciones, los sólidos sedimentales y la suspensión por medios físicos o químicos. El efluente de tratamiento primario suele tener las cantidades altas orgánicas de DBO. ¿Qué significa esto? Demanda de biológica de oxígeno o demanda bioquímica de oxígeno. Y aquí los puntos principales de este vienen a ser lo que son sedimentación primaria, precipitación química y flotación. Ya. Tratamientos secundarios. Bueno, los procesos biológicos o secundarios se emplean para convertir lo que es la materia orgánica fina, coloidal y disuelta en el agua. Pueden ser removidos a tanques de sedimentación. Un tratamiento secundario típico se remueve aproximadamente entre un 85% de demanda biológica de oxígeno y sólidos de suspensión. El procedimiento secundario es más habitual en un proceso biológico en el que se facilita que la bacteria aeróbica dirija la materia orgánica que se lleva a las aguas.
Ya, como tratamiento terciario tenemos que este tratamiento consiste en un proceso físico y químico, especialmente con los que se consiste limpiar las aguas contaminantes, concretos, fósforos, que son nitrógenos, minerales, metales pesados, virus, y compuestos orgánicos. Para complementar el tratamiento se puede realizar tratamientos anaeróbicos, aeróbicos y lagunas de oxidación. Gracias. A continuación, con la exposición va a seguir mi compañero Ángelo Reas. Bueno, básicamente yo voy a hablar sobre el proceso de cómo podemos obtener energía mediante esta técnica. Primero tenemos un pozo en el cual, luego del proceso ya indicado, tenemos los gases, los cuales tienen una cubierta para evitar que estos vayan a la atmósfera y poder aprovechar al máximo. Tenemos un colector, que son tuberías por donde circula. Luego tenemos un soplador, que este aumenta la presión y el caudal dentro del proceso. Tenemos un quemador, donde salen gases que no utilizamos dentro del proceso. Tenemos una caldera, que podríamos utilizar para proveer de calor distintos procesos de la industria. Tenemos un motor y generador eléctrico y por consiguiente tenemos una redistribución para poder aprovechar la energía que este nos otorga. Bueno, básicamente esto es el motor Stirling. Es un motor muy eficiente. Es un motor el cual se aproxima mucho al ciclo de Carnot, que es un ciclo termodinámico ideal. Es un motor termodinámico el cual funciona mediante la proporción de calor. Básicamente este es el ciclo que desempeña el motor. En el punto 1 tenemos la presión más alta dentro del ciclo. En el punto 1 tenemos la presión más alta del ciclo, luego nos desplazamos isotérmicamente, es decir, a temperatura constante, al punto 2. Mediante esta expansión hay una entrada de calor. Luego, del punto 2 al punto 3 hay una salida de calor y el proceso es isocóricamente o isovolumétricamente. Esto quiere decir a volumen constante. Y del punto 3 al punto 4 tenemos una salida de calor y tenemos un proceso isotérmico, temperatura constante. Para cerrar el ciclo, tenemos el punto 4 al punto 1, el cual es un proceso isovolumétrico y tenemos una agregación del calor dentro del ciclo. En la figura se ilustra cómo funciona el motor Stirling. Bueno, básicamente nos hemos centrado en el rendimiento del motor, ya que es muy importante, y en el trabajo que podemos obtener de este. En el rendimiento tenemos que es el trabajo neto sobre el calor absorbido, el calor que necesita la máquina para entrar en funcionamiento. Eso nos da el rendimiento de la máquina. El trabajo neto podemos calcular por la fórmula que se ilustra, que es el número de moles, por la constante del gas, la temperatura en el punto 2 que ya indiqué, que es la temperatura de expansión, logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. Esto de volumen 2 sobre volumen 1 es los volúmenes que alcanza nuestro cilindro émbolo. El volumen 2 es el volumen máximo y el volumen 1 es el volumen mínimo en el cual se desempeña nuestro cilindro émbolo de la máquina. Y por consiguiente tenemos el trabajo neto en la fórmula que se ilustra, donde N, el número de moles, ya lo mencioné, R, la constante del gas, la temperatura de expansión y la temperatura de compresión, logaritmo natural. R vendría a ser la relación entre volumen máximo y el volumen mínimo. Bueno, dentro de todo esto es importante mencionar cómo vamos a aprovechar nosotros toda la energía
todo el movimiento, energía mecánica que proporciona el motor de Stirling. Básicamente es con un generador eléctrico, el cual compone de muchas partes. Yo, por cuestión de tiempo, mencionaré las más importantes. Los Borne son instrumentos que nos permiten el aislamiento de los, de los elementos eléctricos. Es decir, es un aislante de los conductores eléctricos. Tenemos la bobina inductora, que es la cual va a almacenar corriente de forma de flujo electromagnético por la ley de Faraday, que ya voy a mencionar. Y tenemos la escobilla, que son por donde vamos a inducir corriente continua. Tenemos el colector, que básicamente es el que va a recibir la energía de forma rotatoria. Entonces, para mencionar básicamente cómo funciona esto, tenemos que al introducir corriente continua por nuestras escobillas, vamos a formar un electroimán. Y como nos indica la ley de Faraday, una variación de flujo electromagnético en el tiempo va a producir corriente eléctrica. Es decir, al inducir corriente continua en el rotor del generador, vamos a formar un campo electromagnético. Al este girar con el movimiento del motor Stirling, va a producir un flujo electromagnético variante en el tiempo. Esto, por ley de Faraday, nos dice que toda variación de flujo electromagnético en el tiempo proporciona un voltaje, el cual es almacenado en la bobina inductora que ya mencioné. Adelante, mi compañero Daniel García. Nos vamos a basar en los cálculos para obtener el trabajo del motor. Todos estos datos son referenciados del artículo que hemos tomado como referencia. Como podemos ver, tenemos a la parte derecha la imagen de la presión versus volumen, en el cual se encuentra dibujado el ciclo termodinámico. Como podemos ver, tenemos que de la tabla 8 estamos tomando los datos de la temperatura alta y de la temperatura baja. También de los datos de la tabla número 5 estamos tomando la presión 1 y la presión 2, que sería la presión más alta que llega a tener el motor y la presión más baja que llega a tener el mismo motor. Como en el artículo hace muchas referencias que este gas que obtenemos en biogás lo podemos tratar como un gas diatómico, tenemos los siguientes datos encontrados en diversas tablas, que es el LR, que es de 8.31 joules sobre mol. Los números de moles son 100 moles y el CB lo calculamos como 5 medios por R. Como mi compañero ya explicó, el, el ciclo termodinámico del motor Stirling eh, consta de una adición de calor y un enfriamiento y calentamiento a volumen constante. Como es un gas ideal el que se va a trabajar en el motor, usamos las ecuaciones regulares de gas ideal. Como podemos ver, para encontrar el volumen 1 y el volumen 3, que en este caso sería el volumen máximo que podríamos ocupar, ocupamos la fórmula que ya es muy conocida en los gases, la cual tenemos que el número de moles por el R, por la temperatura C, por la presión número 1. Como podemos ver, tenemos 100 moles que multiplica a 0.8 a 0.8,31 y a 448,45 Kelvin sobre la presión, que en este caso están en megapascales, y tenemos que el volumen 1 es de 0.149 metros cúbicos
y la presión 3 tenemos que es de 0,03158 metros cúbicos. Como sabemos, el volumen 1 es igual al volumen 4 y el volumen 3 va a ser igual al volumen 2, ya que se van a dar procesos también a volumen constante. Y en este caso, a volumen constante tenemos una pérdida de calor y también un calentamiento. Como podemos ver, del proceso 1 a 2 tenemos una expansión isotérmica. Esto quiere decir que va a ser una expansión a una temperatura constante. Haciendo el balance de energía tenemos que el calor menos el trabajo neto va a ser igual a la diferencia de energía interna. Como sabemos, la ecuación de energía interna tenemos que es N por CB menos la temperatura 2 menos la temperatura 1. Como sabemos que es a temperatura constante, este vendría a ser 0, entonces la variación de energía interna sería 0, el cual nos reduce a que el calor va a ser igual al trabajo. Y para este caso ocupamos la ecuación del trabajo, que es N, que vienen siendo los números de moles, por R, por la temperatura caliente, sobre el logaritmo natural del volumen B2 sobre el volumen B1. Como podemos ver de este resultado, tenemos que el trabajo generado en el proceso de 1 a 2 es de 279,92 kilojoules. En el proceso de 2 a 3 tenemos un enfriamiento isocórico. Este enfriamiento se va a dar a volumen constante. Entonces ocupamos las ecuaciones de volumen constante. Y como podemos ver que el calor que pierde el ciclo está compuesto de la fórmula de número de moles por CB por la temperatura 3 menos la temperatura 2. Como podemos ver en la fórmula, tenemos que el calor que pierde es de menos 260,62 kilojoules. En el proceso de 3 a 4 tenemos una compresión isotérmica. Esta compresión se va a dar a una temperatura constante. Entonces ya sabemos que la variación de energía interna va a ser 0 y tenemos que el calor que ingresa va a ser igual al trabajo. Ocupamos la misma ecuación del trabajo y tenemos que el trabajo de 4 a 3 va a ser de menos 201,62 kilojoules. En el proceso de 4 a 1 vamos a tener un calentamiento isocórico. Este calentamiento se da a volumen constante. Usamos las mismas fórmulas y obtenemos que va a ser el calor que pierde, va a ser igual al calor que adquiere. Como podemos ver, tenemos que es un foco caliente de 260,6223 kilojoules. Para encontrar el trabajo neto tenemos que sumar los trabajos tanto de compresión como de expansión y tenemos un total de trabajo neto que entrega este motor de 78,3 kilojoules. Calculando también la variación de entropía, tenemos que la entropía del proceso 1 a 2, tenemos que usamos la fórmula del calor generado en el proceso 1 a 2 sobre la temperatura del foco caliente. Como podemos ver, tenemos una variación de entropía en el proceso de 1 a 2 de 0,62,42 y la variación de entropía del proceso 2 a 3 tenemos que usamos la fórmula que es el número de moles por el CB por el logaritmo natural del foco caliente sobre la temperatura del foco frío. Como podemos ver, tenemos que la variación de entropía del punto 2 al punto 3 es de 0,6841. Estos son kilojoules sobre Kelvin en sus unidades. Y la variación de entropía de 3 a 4 va a ser el calor que ingresa de 3 a 4 sobre la temperatura del foco caliente. Como podemos ver, tenemos una variación de entropía de menos
6242. Y la variación de entropía de 4 a 1 tenemos que es el calor que ingresa de 4 a 1 sobre la temperatura del foco frío. Como podemos ver, tenemos la temperatura de 0, de 201,62 kilojoules sobre la temperatura que es 323 Kelvin. Un dato muy importante en eso es que la variación de entropía de todo este sistema, como ser un sistema cerrado, la variación de entropía nos va a dar la sumatoria 0. A continuación, una conclusión de mi compañero Angelo Reasco. Bueno, como comentario esencial, tomando en cuenta todo el criterio ya planteado, tenemos que Ecuador, mediante la tabla que nos provee el Ministerio del Agua, es un país que no aprovecha esta energía renovable que es muy beneficiosa dentro de los procesos de industria y ahorraría significativamente dinero, se podría decir, a las industrias y aparte de eso, también una parte importante es evitar la contaminación de nuestras fuentes hídricas para así poder tener eh, aprovechamiento en la industria y de esta manera también conservar las fuentes naturales, que son importantes. Eso es todo por hoy y espero que les haya gustado el video.